Esta es la pregunta y que a mí me hizo pensar, ¿qué es lo que necesitamos? ¿O qué es lo que somos? ¿David o Jonatán? Este es el título y vamos a dejar esa respuesta para el final, ¿no? Vamos a dejarla para el final. Hay una gran enseñanza aquí y hay algo a definir porque son distintos. Son distintos. David y Jonatán tienen... Pero lo voy a dejar para el final. Antes de eso vamos a mirar algunas cosas que tienen que ver con lo que significa el aprender a confiar en otros y lo que fomenta entre nosotros cuando estamos juntos y cuando nosotros nos esforzamos en tener comunión los unos con los otros. Algunos versículos sueltos. Vamos a orar. Padre, te adoramos. En esta tarde te damos las gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro, porque eres nuestro Dios. Señor, a ti te adoramos, a ti te alabamos, a ti te bendecimos. Señor, delante de ti venimos para abrir nuestro corazón y recibir tu palabra también en esta tarde. Háblanos, Señor, enséñanos. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a abrir nuestro corazón a ti, confiar en ti y aprender a confiar los unos en nosotros también, como tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Están despiertos todos en esta tarde? ¿O no? ¿Hemos empezado muy fuerte o qué? ¿Están todos aquí? Amén. Muy bien, muy bien. Muy bien, antes de mirar a David y Jonatán, algunos versículos sueltos para entender los beneficios de la comunión verdadera entre los hijos de Dios. Los beneficios que produce en nosotros. En primer lugar, cuando hay verdadera comunión entre unos y otros, es algo que trae consuelo y que reanima. ¿Cuántos no necesitan consuelo y reánimo? ¿Cuántas veces no necesitamos eso? ¿Cuántos no necesitamos de eso en nuestra vida? La comunión verdadera trae consuelo y reanima. Y quería leer con cada uno de estos puntos un versículo en Lucas 24, que es el pasaje de los discípulos que volvían de Emaús, que dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estos hombres estaban desanimados, estos hombres estaban desconsolados. El contacto que tuvieron, la comunión que tuvieron entre ellos y con Jesús al partir el pan, les trajo ánimo, les reanimó, les trajo consuelo, hasta el punto de que ellos, que estaban destrozados, fueron capaces de animar a otros. Eso es lo que produce cuando fomentamos y practicamos entre nosotros la confianza y la comunión de los unos con los otros, como la palabra de Dios lo dice. Más beneficios. Cuando hay comunión entre los unos y los otros, trae crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual, como punto número 2. Proverbios 27, versículo 17, dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando existe eso que hablábamos el domingo pasado de comunión los unos con los otros, produce crecimiento espiritual. Porque es como en el bosque, los árboles con los árboles, por su proximidad, unos con otros, ayudan a crecer rectos. La palabra en Proverbios lo dice así, que el hierro con el hierro se aguza, y que el hombre aguza, él mismo aguza el rostro de su amigo, porque unos con los otros nos producimos crecimiento espiritual, es algo necesario. ¿Qué más? Cuando hay auténtica comunión, comunión verdadera, otro beneficio es que nos trae paz. Romanos capítulo 14, versículos 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y está hablando de las cosas que son alimentos sacrificados a los ídolos, que algunos decían que eran buenos, que otros decían que eran malos. Al tener comunión y unirse los unos con los otros y hablar sobre ello y abrir sus corazones y confiar, traía paz a sus corazones y traía paz en medio de la disensión, teniendo comunión los unos con los otros. Más beneficios. La comunión verdadera crea una atmósfera espiritual. Muchas veces nos quejamos de la atmósfera en la que vivimos y realmente deseamos, anhelamos una atmósfera espiritual. Eso se crea cuando generamos comunión los unos con los otros y confianza. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Sabes el ambiente espiritual que se crea cuando se unen los hijos de Dios para tener comunión? Porque no nos unimos solamente porque nos llevamos bien. Nos unimos porque el que nos une nos hace estar juntos y tener comunión. Y eso crea una atmósfera espiritual. Pablo dice: sed llenos del Espíritu Santo, hablando unos con otros. ¿Sabes que estar juntos los unos con los otros como hijos de Dios es una de las actividades más espirituales que podemos realizar? Porque genera una atmósfera espiritual que nos alimenta. ¿Qué más cosas? Trae el beneficio de la mutua amonestación y exhortación.
Es algo que no se puede dar si no hay confianza, cercanía. El Salmo 141:5 dice que el justo me castigue, dice el salmista, será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. ¿Sabes? Cuando hay verdadera comunión cristiana nos podemos exhortar, nos podemos corregir los unos a los otros sin que haya daño, sin que la cabeza sea dañada, porque es como un bálsamo, porque está envuelto en esa atmósfera espiritual. Más beneficios, nos hace perseverar en la oración. ¿Sabes que cuando nos juntamos los unos con los otros es algo que nos ayuda a orar más? En Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando se juntan los hijos de Dios es inevitable orar los unos por los otros. Es algo que se da, es algo que tenemos que generar, es algo que nutre y que le da un impulso a nuestra vida de oración. A veces te juntas con tu hermano, con otra persona, cuando te juntes con alguien que es un hijo de Dios, no dejes de orar. No dejes de orar porque es el ambiente, la atmósfera idónea para poder levantar oraciones a Dios y para poder experimentar crecimiento también en nuestra vida de oración. Uno más, crea una atmósfera de servicio mutuo. Dice 2 versículos más adelante en Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, algo tan inusual hoy en día. Lo de tener en común. Aquí cada uno, casi siempre, lo mío, mío, lo tuyo, tuyo, pero cuando hay una atmósfera espiritual entre hijos de Dios, hay un ambiente de servicio mutuo. Algo que se aprende cuando estamos en comunión los unos con los otros. Algo que sabemos cuando conocemos a Dios, pero que lo practicamos cuando practicamos la comunión los unos con los otros. Así que aprende a confiar en otros. Aprende a hacerlo, aprende a practicarlo en tu vida, porque te produce cantidad de beneficios. Yo quiero estos beneficios en mi vida. Y son beneficios que me los proporciona la Iglesia, me los proporciona la comunión con mi hermano, con mi hermana en Cristo, con aquellos con los que soy uno en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a ir a David y a Jonatán y ver algunas lecciones. Quería compartir con todos vosotros algunas lecciones que aprender de la relación de David y Jonatán, siguiendo en la línea del domingo pasado. Algunas lecciones para aprender de la vida de David y Jonatán, para aquellos que quieran tomar nota. La primera de ellas, y vamos a regresar brevemente, sin leer todo el capítulo, pero vamos a regresar brevemente a ello. La primera lección, nunca en una relación con alguien, nunca dejes fuera a Dios. Nunca dejes fuera a Dios. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 20:23, que es esto que habíamos dicho hace un momento, esta historia que hemos contado. Dice Jonatán a David, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. A ver, David y Jonatán tenían una relación muy cercana. Tenían ahora mismo un secreto muy grande que guardar que nadie más sabía. Pero el secreto está muy bien cuando dos personas están juntas y tienen esa relación y guardan un secreto. Pero el secreto tiene un límite. Tiene que estar Dios en medio. La garantía más grande para ti en una relación es que Dios esté en medio. Apúntate bien esto. Nunca dejes a Dios fuera de una relación. Tú puedes decir, es una relación muy cercana, solo cabe... No, si no cabe Dios, esa relación no tiene futuro. Dios tiene que estar en medio. Pon a Dios siempre en medio y nunca lo dejes fuera de esa relación. ¿Por qué? Porque Dios es la garantía para ti en esa relación. Dios es la garantía. La garantía no es una fe. La garantía no es una práctica. La garantía no es una tradición. La garantía no es una cultura o las costumbres que tengan que tener. Por eso, volviendo a mi amigo Peter, cuando me decía que su hija mayor se iba a casar con un chico y que este chico era hijo de pastores, lo primero que se me ocurrió decirle fue, para mí, que me digas que es hijo de pastores no es garantía. Hay que conocerle. Hay que ver si tiene al Señor de verdad. Porque yo conozco las dos. Conozco gente que es de familia cristiana, de tercera y cuarta generación, y es un desastre. No tienen a Cristo. Y conozco a personas que sin tener ningún tipo de pedigrí cristiano, sin embargo han conocido a Jesucristo y tienen al Señor. Y lo que hace la diferencia es que Dios está. Que realmente Cristo esté en las vidas de las personas. Eso es lo que constituye una auténtica garantía. No puedes dejar a Dios fuera nunca de una relación, por más personal que sea. Él es el mejor árbitro, Él es el mejor testigo. Úsale. Y di lo que dijo Jonatán, esté Jehová entre tú y yo. Pero escúchame, una persona te puede parecer genial al principio. Pero ¿cómo cambia la gente? Yo lo he vivido demasiadas veces ya. ¿Cómo se transforma la gente y cómo te decepcionan después? Con el tiempo, constantemente.
en noviazgos, en relaciones, en amistades, igual. Pon a Dios en medio. Y te voy a decir una cosa. En el momento en que la cosa empiece a desviarse de lo que la palabra de Dios dice y de lo que son los principios de Dios, ten cuidado. Ten cuidado, porque se te va la garantía. Totalmente. A veces hacemos la vista gorda cuando está saliendo Dios del medio, y hacemos la vista gorda y decimos, no, pero qué buena persona, de verdad, no, es que, cuidado, pon a Dios en medio. Que no salga Dios del tema. Como saquemos a Dios del tema, la hemos fastidiado, bien fastidiada. Y nos vemos enredados en cosas de las de que después nos arrepentimos. Para esto no hay mejor versículo que el de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, en el que Pablo dice estas cosas, dice estas palabras: no os unáis en yugo desigual con los infieles, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Algunos usan este versículo mucho para el matrimonio, y es cierto, porque no hay unión más fuerte que la del matrimonio. Pero yo lo diría para muchas uniones, en decisiones muy importantes en tu vida, cuando te asocias con alguien para trabajar, cuando haces una sociedad, cuando haces un negocio, cuando te ligas en un yugo con alguien, ten cuidado, pon a Dios en medio. Pon a Dios en medio, porque es la garantía más grande que puedes tener. Pon a Dios en medio, porque es la garantía más grande que puedes tener. Jonatán y David tenían muy claras sus prioridades, no nos engañemos. Dice la Biblia que Jonatán amó a David como a sí mismo, pero Jonatán no amó a David porque era gay. Jonatán amó a David porque vio lo que pasó con Goliat. Vio que aquel hombre era un hombre para el reino. La prioridad de Jonatán era Israel y Jehová como Dios de Israel, y vio la unción en David y vio que aquel hombre era el hombre para el reino, y aún en contra de su propio interés, como príncipe que iba a heredar el trono de su padre, su prioridad era Dios, su prioridad era el pueblo, el bien de la obra de Dios. Y amó a David y se acercó a él porque su prioridad era la prioridad de Dios. Por eso cuando se junta con él y le dice, esté Jehová entre tú y yo. Y David lo mismo, David no amó a Jonatán por su cara bonita. David amó a Jonatán y tuvieron esta amistad porque vio las prioridades de Jonatán. Porque vio que Jonatán estaba por la verdad. Si no, David hubiera visto a Jonatán como enemigo, igual que vio a tantos y a tantos como enemigos que se lo pusieron enfrente y delante. David tocaba el arpa y todo lo que tú quieras y componía canciones, pero David era chungo. David no era tontería, David no jugaba. David en una ocasión cogió a 200 filisteos y les cortó los prepucios a todos y se los trajo a Saúl. Con David no se juega. David no jugaba con Jonatán. David vio la verdad en él y la prioridad. El tema de unión entre David y Jonatán era, esté Jehová entre tú y yo. Esa fue la prioridad. Y lo tuvieron claro. Y eso lo repitieron varias veces cuando hicieron pacto. Jehová entre tú y yo. Y cuando yo muera, cuidas tú de mi familia. Sea Jehová juez. Y por eso cuando muere Jonatán, David cuida, y hay una historia fabulosa de un tal Mefiboset, no sé cuántos la han leído, un hijo perdido de Jonatán, lisiado de los pies. Cuando ya no había nadie, todos habían sido exterminados, y David llega al trono y dice, queda alguien de la casa de Jonatán que yo pueda hacerle bien, porque tengo una promesa. Esté Jehová entre nosotros. La prioridad era Dios. No saques nunca a Dios. Prioriza. Primero Dios y después la persona. Pon a Dios en el medio porque esa es la prioridad. Primeramente, cambiar el orden ese es fatídico. Cuando tú dices, no, pero es que yo, y luego que el Señor bendiga. No, escúchame, cambiar el orden es fatídico. Es lo peor que podemos hacer. El compañerismo es algo grandísimo, pero hablábamos el domingo pasado de la vertical y de la horizontal. El compañerismo lo necesitamos, y es lo que estamos predicando, es lo que estamos tratando de enseñar, lo que estamos tratando de fomentar porque nos hace falta. Pero la horizontal no existe, ni puede ser sin la vertical. La cruz tiene dos direcciones. Y la vertical es primero. La vertical es primero. Sí, son 5 propósitos y compañerismo es uno de ellos, pero acuérdate de que están en un mismo nivel. Uno de ellos es adoración. Si hay niveles, el primero es adoración porque Dios es antes. Jesús lo deja muy claro en el gran mandamiento. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas a Él.
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu energía, con todo, a Él. Dice Jesús, y el segundo es semejante, a tu prójimo como a ti mismo. Semejante, pero es el segundo. El primero es Él, por encima de todo, por encima de todas las cosas, a Dios. Después viene lo demás. Incluso en cuestiones de autoridad, fíjate bien, que es tan bíblico lo del sometimiento a la autoridad. ¿Has leído la Biblia acerca de la autoridad? ¿Se nos enseña a respetar a nuestras autoridades? ¿Se nos enseña a orar por ellos, a someternos a ellos? Pero hay un momento en Hechos capítulo 5 donde el mismo apóstol dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las autoridades nos llevan a hacer cosas que van en contra de lo que Dios dice, ¿a quién hay que obedecer? ¿Quién es antes? Él. Hijos, obedeced. Sí, claro que los hijos deben obedecer a sus padres. Pero dice Pablo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque si tu padre te obliga a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿a quién vas a obedecer? Porque la primera autoridad establecida es la de Dios. Entonces, primer punto, primera enseñanza de la relación de David y Jonatán. Primera, no dejar fuera a Dios nunca. Vamos a fomentar la comunión los unos con los otros, pero cuando lo hagas, pon a Dios en medio. Aprovecha el momento para decir, está el Señor entre nosotros. Pon al Señor en medio. ¿Amén? Primera. Segunda lección que yo aprendo de David y Jonatán. Ahí está escrita. David y Jonatán nunca son iguales. Puede que esto te sorprenda, pero esto es algo que necesitamos aprender. David y Jonatán no son iguales. Y en el caso de ellos lo vemos muy claro. Jonatán era un príncipe, acostumbrado a vivir entre cortesanos y con modales. David era un pastor de ovejas, un paleto de campo que tocaba la lira. ¿Se puede estar más lejos? Muy distintos. David y Jonatán no son iguales, vienen de contextos totalmente diferentes. ¿Qué aprendemos en esto? Que una relación de David y Jonatán, una relación David-Jonatán, no nace ni la hace la cercanía social. No la hace el hecho de que seáis iguales. No la hace ni siquiera que vengáis de un entorno parecido ni de ningún otro tipo. Eso puede ser o puede no ser. Las uniones tipo David-Jonatán las hace Dios. Nosotros tenemos que entenderlas, buscarlas y entrar en ellas, pero Dios las pone. Y no son en base a similitud de caracteres ni siquiera. Eso es importantísimo entenderlo. Dios lo une, no importa el origen o el contexto. Incluso entre nosotros tenemos matrimonios que son interraciales. ¿Está Rubén aquí? Rubén y Annie no están aquí. Si no, ¿sí están? No. Si no, los iba a sacar aquí. Porque es una Rubén, que es más castizo de Madrid, que habla así que si le escuchas hasta nervioso te pones. Y sacas con una dominicana negrita, bonita ella, y dices tú, y eso lo ha unido Dios. Porque más distintos no se puede ser. Y antes de que nadie me mate, en estos temas del matrimonio, escúchame bien. No apuestes todo simplemente, es que como tiene... Escúchame, es importante. Cuando vas a casar con alguien de otra cultura, saber conocer el entorno, saber de dónde viene, porque luego no sabes con quién te casas también. O sea, no vamos a ver, en el tema del matrimonio, para algo sirve el noviazgo, sirve para algo más que para regalarse flores. Es para conocerse, porque es importante. Es importante, cuando después vas a pasar el resto de tu vida, tienes que saber de dónde viene, quién es, y cuál es el enfoque, cuáles son los intereses, y conocer. Pero muchas veces es muy diferente, ahí están, mira, Simón y Claudia. Entornos dispares totalmente. Pero Dios lo hace. Ahora, hay que estudiarlo, y para eso existe un tiempo de noviazgo y conocerse, y después comprometerse y casarse. Pero a lo que quiero decir es que lo principal no es el parecido, ni mucho menos, es Dios, Dios entre tú y yo. Jonatán y David eran muy diferentes. Un príncipe y un pastor, un cortesano y un hombre de campo, un hombre culto con modales y un hombre absolutamente inculto. La afinidad que tenemos que buscar es la que tiene su base en Dios, no en otra cosa. Muchas veces las apariencias pueden ser, o los entornos, muy diferentes, pero tiene que ser igual la visión en Dios. Tiene que ser la misma la visión en Cristo para que se pueda dar ese tipo de afinidad. Si no, ¿qué concordia tiene lo uno con lo otro?
Y a veces lo digo porque a veces nos equivocamos, y mismamente dentro de la iglesia. Tú dices que esa persona no es como yo, para nada. Es que no es para nada igual que yo. No hablo ahora ya de noviazgo ni de matrimonio, hablo de buscar acercarnos. Muchas veces en la misma iglesia se hacen círculos cerrados por afinidad de cosas. Y hay cosas que son normales, son naturales, son lógicas, pero hasta que se empiezan a levantar barreras que son indeseables dentro de la casa del Señor. Yo entiendo que en un lugar grande como este, quizá el que se sienta en aquel extremo ni siquiera se saluda con el que está en el otro extremo, ni siquiera se han visto, o ni siquiera se conocen, ni saben cómo se llaman, pero escúchame, tenemos que hacer un esfuerzo. No podemos, como hijos de Dios, simplemente tener un círculo cerrado. Tenemos que hacer un esfuerzo por salir y abrirnos. Fue lo que le pasó a Pedro. Estando en casa de Simón el curtidor, le viene una revelación y le dice: Pedro, mata y come. Y dice el Señor: no. Señor, no. Señor, no. ¿Qué es eso? ¿Cómo que Señor, no? Nunca olvidaré una hermana que dio un pensamiento acerca de este pasaje y dijo: Señor, no, son dos palabras que no pueden ir en la misma frase. Porque si es Señor, no le dices que no. Y si le dices que no, estás demostrando con el no que no es tu Señor. ¿Qué es eso de Señor, no? Y dice el Señor: no llames inmundo a nada de lo que yo... Es que yo nunca he comido nada de esto, Señor. Dice el Señor: no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Y a veces vivimos en un país que tiene grandes choques raciales, que tiene mucho de muchos diferentes lugares y tendemos por nuestra propia naturaleza a hacer nuestros propios guetos. No en Cristo. En Cristo tengo que tratar de saltar barreras, porque Él es el gran especialista en derribar barreras intermedias de separación. ¿Amén? Y mi hermano brasileño es mi hermano en Cristo, no es menos hermano mío que otro que es más cercano, es español. Cuando yo me encontré con él en el aeropuerto hace unos días, ¿cuánto vale un hermano en Cristo? En medio de un entorno hostil. La sonrisa que se te dibuja en la cara es increíble porque somos uno en Cristo. ¡Qué grande es eso! La afinidad no tiene que ver con parecidos, somos muy diferentes. David y Jonatán eran tremendamente distintos. Lo eran. David componía. Jonatán no, a lo mejor no sabía ni cantar. David mató a Goliat. Jonatán estaba allí con todos, escondiéndose. No eran iguales, para nada. Pero son David y Jonatán. ¿Okay? Y esto nos lleva al siguiente punto, tercera lección que aprendo de ellos. Tercera. Uno de los dos siempre da más que el otro. Lección importantísima que necesitamos aprender. Uno de los dos siempre da o entrega más que el otro. Vamos a leer, por favor, en 1 Samuel 18, versículos del 1 al 4. Dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, cuando David acabó de hablar con Saúl, dice: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él, ¿quién es él? ¿Quién es él? Jonatán le amaba como a sí mismo. Acaba de decirlo en el versículo 1, el alma de Jonatán quedó ligada a David, lo amó como a sí mismo. Y Jonatán, versículo 4, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Hay uno de los dos que siempre entrega más que el otro. En esta relación Jonatán entregó más que David. Jonatán da más que David, entrega más. Jonatán le dio todo. Jonatán, para empezar, dio el primer paso en la amistad. David no. Fue Jonatán el que da el primer paso. Jonatán le amó como a sí mismo. Y Jonatán se acercó. El alma de Jonatán quedó ligada a la de David. No lo dice al revés, lo dice así. Y Jonatán lo amó como a sí mismo, no lo dice al revés, lo dice así. Le dio su escudo, le dio sus armas, le dio su talabarte, le dio su ropa. Lógico. Él era el príncipe. Él tenía más para dar. David no tenía nada para dar. A lo que voy es que quien sale ganando en esta relación es David. Si me explico, en cuanto a dar, Jonatán no le debía nada a David.
David le debía mucho a Jonatán. ¿Sí? Así fue. Porque Jonatán le dio todo. David no dio nada a Jonatán. Jonatán fue el que dio más. Algunos se frustran en esto. Algunos en las relaciones dicen, ¿es que siempre estoy llamando yo? ¿Es que siempre soy yo? ¿Es que él nunca llama? ¿Es que ella nunca esto? ¿Es que siempre soy yo el que da el paso? ¿Es que siempre...? Escúchame. Y por eso piensan que a lo mejor no es una relación David-Jonatán. No, es que hay un David y hay un Jonatán. Siempre hay alguien que da más. No, por eso no es lo que debería ser. A ver, en una relación de matrimonio yo entiendo, pero incluso en una relación de matrimonio, de noviazgo, siempre hay alguien que da el primer paso. Y siempre hay alguien que por características va adelante. Y el otro responde, en consecuencia. Y en un matrimonio debe ser correspondido el amor y debe ser puesto en la balanza, porque ese es el amor humano, ese es el amor fileo. Pero en esta relación de David-Jonatán hay algo que está claro, es que cada uno tiene muy claro su rol y su papel. Y no por eso dejan de ser lo que son, porque es Dios quien lo ha constituido. Y están muy convencidos de qué es lo que tienen que hacer. Y yo quiero ser muy claro aquí en esto. Es normal que tú das más. A lo mejor es así. Que la otra persona tiene que aprender. Todos tenemos que aprender, claro que sí. Dios usa eso mismo para enseñar a otros también. Pero no te frustres, porque quizá ese es tu rol. Quizá ese es el papel que Dios te ha dado a ti en un momento determinado de la relación. Lo único que tenemos que tener claro es si está Dios en medio. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es el plan de Dios a través de esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Jonatán dio mucho más que David. Jonatán le entregó todo lo que tenía. Jonatán habló bien a Saúl de David. Jonatán trató de apaciguar. Jonatán se la jugó por él. Jonatán se puso en peligro por David. No tenía por qué hacerlo. Lo hizo. Y cuando yo pienso hoy en día en las relaciones, hoy que es el mundo de los negocios, hoy todo es negocio, hoy se lleva mucho lo de, bueno, ¿y qué saco yo en claro de esta relación? ¿Y qué me llevo yo de aquí? ¿Cuánto saco yo? ¿Qué beneficio me llevo yo? Yo quiero decir algo, es muy importante conocer nuestro rol, sobre todo cuando hablamos de relación con no creyentes. Porque vamos a hacer un paréntesis aquí. El próximo domingo tenemos culto de evangelismo. Vamos a hacer un paréntesis. Estamos hablando mucho de la relación unos con otros y de aprender a confiar en otros, pero perfectamente unidos para que el mundo crea. Acuérdate de que nuestro enfoque evangelístico está muy presente también aquí. Y que nosotros no podemos, como cristianos, simplemente cerrar puertas a todo lo que está fuera y no tener ningún tipo de relación con la gente. Está claro que qué comunión tiene Cristo con Belial, la luz con las tinieblas, etcétera, etcétera, y que nuestras verdaderas amistades están ahí. Pero ¿cómo tiendes puentes tú hacia los de fuera si no te acercas con una mentalidad de Jonatán, con una mentalidad de dar, sin esperar recibir nada a cambio? Porque la recompensa simplemente es que ganas un alma para Cristo. Tienes que tener muy claro tú, es que no me llame, es que tu papel es llamar tú, tu papel es caminar tú, tu papel es acercarte tú, y en muchas ocasiones Dios lo pone así. El acercarnos a alguien, y hay gente que dice, no, si no saco nada en claro, yo no sigo. Escucha, tienes que tener muy claro el punto A. Primero, que esté Dios en lo que estás haciendo. Que esté Dios entre tú y yo. Segundo, tener muy claro que no somos iguales todos. Y tercero, tener claro que a veces uno da más que el otro. Y suele ser así, porque Dios lo hace así. Esto nos lleva a la conclusión y al final, y con esto cierro en esta tarde. Lo último, que tiene que ver con el título que yo decía al principio. ¿Quién eres tú? ¿David o Jonatán? O lo que es lo mismo, ¿qué es lo que necesitas en tu vida? ¿Un David o un Jonatán? ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Pero claro, mi hijo me decía, papá, ¿eras tú David o eras Jonatán? Y él decía, tú eres David, normal. A todos nos gusta más como que David era el rey, el que escribía los salmos, el gran cantor de Israel, el gran hombre de Dios, el que está en la línea del Mesías y nos gusta más. Pero cuidado, aunque algunos solo piensan en ser David y buscan Jonatanes.
Y algunos lo hacen al revés. Algunos solamente son Jonatanes y no hacen otra cosa. Algunos quieren ser Davides y si no encuentran un Jonatán, rechazan la relación. Si tú no eres para mí lo que yo necesito, no hay relación. No estoy hablando de novios ahora. Estoy hablando de como hijos de ellos y cómo relacionarlos los unos con los otros. Si no eres para mí lo que Jonatán fue para David, ¿tú qué eres, David ahora o qué? Y viceversa, algunos son como Jonatanes, siempre ayudando a los otros. Porque hay que definir bien estos dos prototipos. David es un hombre que tiene un llamado de Dios claro y una meta y necesita a alguien que le ayude a llegar a esa meta. Jonatán es un hombre diseñado para ayudar al que tiene el llamado, para ayudar a aquel a conseguir su propósito. Ese es Jonatán. Y el otro es David. ¿Quién eres tú? ¿O a quién necesitas tú en tu vida? ¿A un David o a un Jonatán? Y mi sorpresa para ti, llegando al final en esta tarde, mi sorpresa para todos nosotros es que lo más importante no es la pregunta de quién eres, si eres uno o si eres otro, ¿qué necesitas? Para mí, lo más importante es que comprendamos que necesitamos ambas en nuestra vida. Necesitamos las dos. Todos necesitamos un David y todos necesitamos en nuestra vida un Jonatán. Y ya sé que cada persona tiene su carácter, pero es que esto tiene mucho más que ver con carácter, tiene que ver con diseño de Dios y tiene que ver con el estar perfectamente unidos y con aprender a confiar los unos en los otros. Necesitamos a los dos. ¿Por qué? Porque aspirar solo a tener Jonatanes es querer manipular a la gente para que te aporten a ti lo que tú necesitas. Y aspirar solo a ser Jonatán para ayudar a otros a lo mejor es limitar lo que Dios tiene contigo, porque Dios tiene un propósito contigo también. Todos necesitamos ambas en nuestra vida, porque todos tenemos de los dos en nuestra vida y necesitamos también sumar de las dos cosas. ¿Y cómo sé yo si tengo a un Jonatán o si tengo a un David? ¿Cómo sé yo si aquel es un Jonatán o si es un David? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo ocurre? Y para mí esta es la lección más grande que aprendo de ellos. Y la lección es la siguiente. A los Jonatanes los trae Dios. A los Davides los tienes que buscar tú. Dios los pone, pero tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que dar el primer paso para buscar personas a las que afianzar, a las que ayudar a ser lo que necesitan ser. Vivimos a veces en esta mentalidad tan centrados en conseguir nuestros propósitos, que vamos así con unas orejeras que no tenemos ojos, ni oídos, ni sentimientos para los que están a nuestro alrededor, y eso nos hace ser individualistas, tremendamente individualistas. Es un mundo consumista e individualista en el que cada uno trata de conseguir lo que tiene delante y tú sí que vales. Nadie vive para ayudar a otros, vivimos para conseguir lo nuestro y cuanto más podamos rascar alrededor para ayudarnos a nosotros a conseguir lo nuestro, eso nos interesa. Y lo que no nos interesa. Dios te llama a ser un Jonatán, a ser para otros lo que necesitan para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Esa tiene que ser tu búsqueda, en oración y poniendo a Dios delante. Porque a los Jonatanes que necesito yo, ¿qué? Esos te los trae el Señor, esos Dios te los trae. Yo lo he visto en mi vida. Yo tengo un llamado en mi vida y Dios tiene un propósito en mi vida y soy muy consciente de que yo solo no puedo llegar a donde tengo que llegar, pero no ando buscando ayudantes, Dios me los ha traído. Dios ha traído a mi vida gente que soporte mis brazos y que me ayude a ser lo máximo de lo que yo puedo llegar a ser en Cristo. Es mi responsabilidad ser yo para otros lo que necesitan para llegar a ser lo que Dios quiere en ellos. Porque a eso nos llama la palabra, a eso nos reta el Evangelio y necesitamos las dos en nuestra vida. Necesitamos ambas. Tienes que ocuparte muy bien de que ambas estén en tu vida. El mismo David tuvo que hacer de Jonatán con su hijo Salomón y ayudarle a que fuera lo que Dios quería para él y enfocarle. Llegó un momento en que David ya no se centró en lo suyo, sino que se centró en lo de otro y tuvo que ser ayuda para él, soporte para él. El propio Jonatán en una ocasión tuvo a su Jonatán en el paje de armas también, que le ayudó a él a llegar a donde él solo no hubiera podido. Y Dios dio una gran victoria a través de Jonatán y su paje de armas. Todos necesitamos ambas en nuestras vidas. Conclusión. Y os pido que leáis conmigo en Filipenses capítulo 2. ¿Sabéis este pasaje tan precioso
que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma... ¿Cuántos conocen ese pasaje? Haya pues en vosotros el mismo sentir. Muy bien, los versículos inmediatamente anteriores a ese canto tan bello dicen así, el apóstol Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y a partir de aquí dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Dime, ¿a qué nos invita la Biblia a ser? ¿Davides o Jonatanes? Jonatanes. No vayas de David por la vida. Por eso Jonatán es tan grande y está infravalorado. Porque todo el mundo mira a David. Jonatán es el segundo violín. Pero por eso todo el principio del Evangelio va en esa dirección. El que se humilla será enaltecido. El que se exalta será humillado. Si vas de David, no vas a ser David. Si vas de Jonatán, Dios te va a traer Jonatanes que te hagan ser David. Constantemente. Los gobernantes señorean la nación y el que gobierna a más es el más grande entre ellos, dice Jesús, no así entre vosotros, sino el que quiera ser el más grande, sirva a los demás. Constantemente el mensaje del Evangelio es este, y es un mensaje que nos enfoca hacia la horizontal. Teniendo clara la vertical que estamos en Cristo y que Él está en medio, esta horizontal tiene que ser con el chip de Jonatán. Tiene que ser con el chip de ser para otros lo que necesitan para llegar a ser aquello que Dios ha puesto sobre ellos. ¿Tienes tú ojos para eso? ¿O solo tienes ojos para vaya hombre, para los kilos que tienes de más ahora mismo? ¿O solo tienes ojos para el problemón que tienes ahora mismo encima? ¿O solo tenemos ojos para lo nuestro? Dios es fiel. Yo doy testimonio de que Dios es fiel. Cuando tú pones tus ojos en el hermano para ser para él aquello que Dios quiere y aquello que él necesita, Dios no te deja solo, Dios te pone Jonatanes a ti. Y ese es el reto en esta tarde. Ese es el reto. Tengamos un mismo sentir. Pablo nos invita a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo te pregunto, cuando tú tienes a alguien a quien consideras superior, ¿qué haces? Vas a él. Cuando tienes a alguien a quien consideras superior, tú vas y le saludas. No esperas a que venga él. Cuando tienes a alguien a quien consideras superior y él no te saluda, no te enfadas porque es superior. Vuelves tú y le saludas. Cuando le consideras superior y no te contesta la llamada o el email, no te mosqueas. Dices, voy a volver a escribir. ¿Sabes todo lo que conlleva considerar a otro como superior? Piénsalo. Cuando consideras a una persona en un nivel más elevado que tú, no te tomas ciertas libertades que te tomas como un igual, con un igual. Considéralo como superior, porque actuarás exactamente igual como actuó Jonatán con David. ¿Sabes qué le pasaba a Jonatán? Que lo vio como superior a David. Lo vio como el gran número de Dios para aquel momento. Y dijo, este hombre, este es el fichaje, este es el Messi de ahora mismo, este no lo podemos dejar escapar. A sus pies, David, toma el arco, toma el escudo, talabarte, lo que sea, pantalones, lo que quieras. Todo. Todo. No era una relación rara, no. Jonatán tenía muy clara cuál era la prioridad. Y la Biblia nos empuja, nos invita a ser Jonatanes, a ser de esa manera, a aprender a confiar en otros. Eso es abrirnos. Y aprendemos a confiar en otros cuando empezamos a acercarnos a ellos y empezamos a tratar de ser para ellos, en lugar de considerar que nadie es para mí lo que yo necesito. ¿Te has dado cuenta de que en el último tiempo mucha gente, sobre todo cuando se habla de iglesia, se da mucho, es que lo que yo necesito es otra cosa? Es que lo que yo necesito va por otro lado.
Lo que tú necesitas. ¿Quieres que te diga lo que tú necesitas? Lo que nosotros necesitamos es la salvación en Cristo Jesús y pertenecer a un cuerpo en el que podamos ser Jonatanes para otros. Porque lo que tú estás necesitando, Dios te lo va a traer. Dios te lo va a dar. Cuando buscamos su reino primeramente y su justicia. Y créeme que buscar su reino y su justicia es buscar qué puedo hacer yo por mi hermano. ¿Cómo puedo dar yo el primer paso? ¿Cómo puedo correr yo la segunda milla? ¿Cómo puedo hacer yo algo por el que está a mi lado? Por eso en este mes, aprende a confiar en alguien. Recuerda todos los pasos que hemos dado en todo el año. ¿Te acuerdas? Sorprende a alguien con un regalo, acércate a alguna persona, hazte vulnerable. ¿Te acuerdas de todo eso? Comienza a poner cosas en práctica, no dejes pasar más tiempo. Comienza a dar el paso número 1. Conviértete en Jonatán, porque es a lo que Dios te llama en este tiempo, para construir su obra y para ser una iglesia que camina perfectamente unida, como la palabra de Dios nos enseña. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, hermanos. Aleluya. Pongámonos en pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar al Señor un momento, a orarle. Aleluya. Y durante esta semana, tómate el tiempo para orar y para pensar a quién puedes acercarte. ¿A quién puedes brindarte para estar cerca? Sorprende a alguien con tu propio ofrecimiento de oración, de cercanía, de apoyo, de sostener brazos, de ser para alguien lo que necesita para llegar un paso más adelante en el propósito de Dios para esa persona. ¿Sabes que eso abre tus ojos, te saca de tu propio problema, de tus propias historias, y antes de que te des cuenta, Dios te ha traído a alguien a ti? Y Dios opera en nosotros a través de nuestros hermanos y somos un organismo perfectamente unido, como la colmena que tenemos en nuestro logo, perfectamente unidos. Y créeme que el mundo creerá cuando vea eso en nosotros también. Aleluya. A eso es a lo que nos llama el Evangelio, a eso es a lo que nos llama el Señor Jesucristo, y a eso es a lo que nos reta en esta tarde. Aleluya. Vamos a adorarle. Levanta tus manos al Señor y dile: Padre, gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, por lo que tú nos has hablado, Señor. Señor, yo te pido que tú nos enseñes y nos ayudes y nos instes, nos motives en esta semana, Señor. Nos ayudes a mirar tu palabra con verdadero deseo, Señor, de autoanálisis en nuestra vida. Señor, que tu palabra nos ilumine y nos saque de nuestro mundo para visualizar la vida del hermano, la vida de la hermana, la necesidad del hermano, la necesidad de la hermana, y convertirnos en Jonatanes para el avance de tu reino, Señor. Sabiendo que tú eres un Dios fiel, que respaldas a los tuyos, y que tú tienes propósitos con cada uno, Señor, que cada uno somos también Davides en tu nombre, pero eres tú quien nos llama, eres tú quien nos levanta, eres tú quien trae a nuestra vida a aquellos que nos sostienen, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios fiel que cuida de nosotros y que nos alimenta también hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, como dice el apóstol Pablo, como hemos leído, Señor, que no hagamos nada por contienda, ni por vanagloria, ni por competencia, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, y no mirando cada uno lo nuestro, lo suyo propio, sino cada cual también mirar por lo de otros, porque ahí es donde está la bendición, que haya en nosotros el sentir que hubo en Jesús, y que echemos nuestra ansiedad sobre ti, para que tú nos exaltes, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. A ti te adoramos, Señor, y a ti nos entregamos, Señor, a ti te cantamos también en esta tarde, Padre, y pedimos que nos ayudes, abre nuestros ojos para ver, Señor, aquello que tienes para nosotros. Y pon pasos claros y oportunidades delante de nosotros en esta semana para honrarte a ti, en el nombre de Jesús.